Ok, hermano. Entonces, este, quería hoy hablar de un tema, introducir el tema por lo menos, de que es intrigoso, ¿no? Y no pienso que hay mucha información en línea que entre en detalles o que profundiza en lo que es el milagro del nacimiento de Cristo. Eh, su, obviamente hablamos mucho de su muerte, su sacrificio y todo eso, pero no hay mucha información que yo haya visto que hable del milagro del nacimiento. Y la pregunta inicial es, cuando lees el libro de Mateo, o sea, cuando empieza la genealogía de Cristo, eh, el escritor hace todo el esfuerzo de darte toda la genealogía, empezando desde dónde empieza, ¿no? El papá de quién, el papá de quién, el papá de quién, el papá de quién, hasta que llega a Cristo. Pero cuando llega a Cristo, dice que María fue, o Miriam, fue embarazada por el Espíritu Santo. Entonces, ese milagro de intervención, y nosotros como siempre hablamos de la realidad, o sea, como un punto de referencia para la existencia, en la realidad cotidiana no se ve mucho, o es muy raro, porque ya me habías dicho que sí pasa, que un niño nazca fuera de una inseminación artificial. Lo natural es que es un hombre o una mujer, ¿entiendes? Y la pregunta de eso también es que José también estaba ahí como marido, ¿entiendes? Como marido de Miriam. Entonces, ¿para qué hacía falta José? Si al final no iba a tener un rol en ser el padre de Cristo, ¿por qué no pudo ser el padre de Cristo y hubiéramos tenido el mismo resultado? ¿Cuál era el propósito de que, bueno, empezando por ahí, de que Cristo fuera directamente insertado al Espíritu Santo en una mujer natural, ponle? Y mira, hay muchos aristas ahí en el tema, ¿no? Primero, desmitificar el concepto de milagro. O sea, milagro no quiere decir que sea algo mágico, que sea algo mágico, esotérico. Milagro es que simplemente ocurre algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, si yo voy a la selva amazónica ahora y pongo una pantalla de video, va a ser un milagro para esa persona porque nunca han visto una pantalla de video. O sea, ¿qué es lo que es un milagro? Algo que para ti es asombroso porque es sobrenatural. ¿Qué es lo que es natural? Lo que estás acostumbrado a ver. Pero no quiere decir que el milagro sea magia, sea fantástico. Simplemente está ocurriendo algo. Está ocurriendo, por ejemplo, el ejemplo que te puse fue una tecnología que ellos nunca han visto. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, de repente vieron barcos con velas. Para ellos es un milagro. Eso porque no saben lo que es. O sea, es algo que no es natural. No estás naturalmente acostumbrado a ver. Ya para mí es natural ver un teléfono, ver un avión moderno. Por eso si vamos tantos siglos atrás en la historia, si tú te aparecías con un jet militar ahí a la época de las pirámides de Egipto, lo iban a ver como un milagro. O sea, primero, que el milagro es algo concreto, los milagros bíblicos son cosas concretas, lo que para nosotros que no estamos acostumbrados, o sea, milagro es algo que nos asombra, es algo sobrenatural, sobre qué natural, sobre lo que estamos naturalmente acostumbrados. O sea, si yo, repito, si yo ahora en el mundo moderno voy a una selva amazónica y le presento a una persona que está en una condición salvaje con respecto a nosotros, algo que nunca ha visto, está viendo un milagro. Entonces, Ok. primero, desmistificar el concepto de milagro, de no que es algo mágico, esotérico, no. Simplemente sobrenatural, que es lo que es, estoy viendo algo que no estoy acostumbrado a ver y yo no lo puedo entender. Por tanto, para mí es un milagro. Es algo que me asombra, que es una sorpresa. ¿Ves? Algo que yo nunca podía haberme imaginado que pueda funcionar. Entonces, con respecto a por qué no solamente en el Evangelio de Mateo, también tenemos otro evangelio donde está la genealogía también. Porque una parte es la genealogía por parte padre y otra por parte de Miriam. ¿Por qué tiene que estar la genealogía ahí? Porque para que sea el Machías, Cristo, tiene que clasificar, si no, no es Machías. Que sea hijo, y Pablo lo escribe en la carta, hijo de la simiente de David. Y está escrito simiente. La simiente es, o sea, en el lenguaje más sencillo, o sea, simiente viene de semen, la semilla de David. Si no viene por la semilla de David,
no es el Mashiach, es el hijo, eso le decían el hijo de David, estaban esperando el hijo de David, porque es aquel que se va a sentar en el trono de David y va a reinar. Entonces, tiene que estar la genealogía ahí y tiene que estar demostrado legalmente, si no, no es el Mashiach. Entonces, por eso es que está la genealogía. Inclusive, no vamos a hablar de eso ahora porque eso hay temas y videos bien hechos del tema, que es que hay un problema de traducción en una de las genealogías. Cuando está describiendo hijo de, hijo de, hijo de, y llega hasta José, y en la traducción está José como el esposo, y no está hablando de José como el esposo, está hablando del José del padre de Miriam, porque son 14 genealogías, 14 genealogías, 14. Y la última, si queda en José esposo, es 13 porque después ya a partir de ahí, para que sea 14 tiene que ser que es el José, padre de María, para que se cumplan los 14. Y es un problema de traducción, y eso está ya confirmado en los rollos del Corán, con traducciones en arameo que confundieron padre con esposo. Y eso es un tema bien definido en internet, lo pueden buscar, porque bueno, ya que estamos hablando del tema, en la genealogía que hay un error, porque tienen que ser 14 14 14. El error de que da 13 es porque tradujeron esposo en una palabra que tiene dos significados, que es paternidad, y se la confundieron con esposo. Por eso está bien, bien, y en las nuevas traducciones estas que han hecho hebraicas, que sí, eso está corregido. Ahí. Pero bueno, esos son temas que están bien, hay videos enteros discutiendo eso, porque ya que estamos trayendo el tema, que quede aclarado eso que cuando la genealogía que termina en Miriam, María, ve, hace las 14 generaciones cuando queda que es, porque el padre de María también se llama José, igual que su esposo. Entonces, ¿cómo entonces? Porque este es un punto muy importante, porque muchos dicen que el milagro de Jesús se inventó para justificar la ideología de la diosa María, la madre de Dios. Y que en las traducciones todo se esforzó como que fuera un milagro y que como mismo tú dices, todos los profetas, hasta el mismo eh, Abraham, ocurrió un milagro, pero Abraham tuvo con Sara y tuvieron un hijo. Y ocurrió un milagro porque Sara era estéril y Abraham no podía, pero el milagro ocurrió, pero ocurrió en la mecánica diseñada por Dios, que Abraham se acostó con Sara. O sea, el milagro fue que si era estéril y él ya estaba viejo, pero iba a ocurrir porque Dios hizo el milagro, vamos a decir, que renovó que ellos funcionaran. Pero siempre en la Biblia se usa el mecanismo que Dios creó para eso, porque como mismo tú dices, Dios creó el mecanismo de las generaciones. Porque entonces hay una contradicción, un conflicto, que cuando viene el Machía no se usa el mecanismo habitual sino que está escrito, y te digo que este es un tema de conflicto donde muchos, en muchas versiones están tratando de convencer de que realmente José sí se casó, sí se acostó con María y sí ocurrió que vino el Machía de la forma mecánica natural. Entonces, ¿cómo si realmente, o sea, Por eso está escrito que él no consumó el matrimonio hasta después que ella dio a luz. porque el problema es que en el matrimonio judío primero se hace un compromiso de matrimonio para después consumar el matrimonio. Y ese compromiso es un año de preparación. Después que se consuma el matrimonio es cuando ellos se acuestan y es consumar el matrimonio. María y José claramente en la Biblia dice que cuando esto llegó estaban en el compromiso. No se habían consumado, o sea, no había ocurrido. Compromiso es que tú haces un compromiso matrimonial y el esposo tiene que preparar las condiciones, ella tiene que prepararse por matrimonio y consumar es cuando viene la boda ya final, porque consumar es que se acuesta uno y el otro. Entonces, la Biblia deja bien claro que ellos estaban en el compromiso, en Mm. ese año que todavía José no se había acostado con María porque no se había consumado el matrimonio. Entonces, pero vamos a ver con la escritura, porque ve, si muchos están defendiendo que si Pablo dice que es la simiente de David, entonces tiene que ser la simiente, tiene que ser el semen. Y tiene que venir el semen de generación en generación y tiene que ser el semen de José para que se cumpla que tiene que ser, si no, no califica para ser. Un tema muy importante, porque muchos dicen que si ocurrió el milagro, entonces no califica como Mesías.
porque como Mesías y como Cristo, según, y hasta Pablo lo explica, que tiene que ser de la simiente de David. Y si tiene que ser de la simiente de David, que va pasando de generación en generación, pues José, que tiene la simiente de David, tiene que pasar la simiente a María para que se cumpla que es el Mashiach. Porque si ocurre un milagro, entonces se rompió de que tiene que ser el Mesías, porque tiene que cumplir que sea de la simiente. Y Pablo lo aclara en la carta. Pablo dice que tiene que venir por la simiente de David. Ahora, antes de las cartas de Pablo, antes de las profecías y antes que todas las cosas, porque en la Biblia tenemos que ver que, o sea, cómo los temas cuando aparecen por primera vez van encabezando lo que viene después. Sí, porque Ujú. cuando aparece por primera vez es la definición más clara, ¿no? De lo que después va a venir aconteciendo. Y en Génesis, cuando empieza Génesis, no dice de la simiente de David, de la simiente de la mujer. Fíjate qué conflicto se arma ahora. De la simiente, cuando por primera vez está profetizado el nacimiento del Mashiach, en el libro de Génesis es que de la simiente de la mujer, no de un hombre, esto es importante, de la simiente de la mujer va a venir el que va a aplastar la cabeza a la serpiente. ¡Bum! Entonces, y ese es el primer enunciado más importante y cabeza de lo que va a suceder. ¿Por qué entonces Génesis dice que es la simiente de la mujer? Cuando entonces toda la escritura dice que después los profetas y todo lo demás, que él tiene que venir de la simiente de David. Inclusive Pablo en la carta lo vuelve a recalcar. Entonces, ¿cómo podemos armar el rompecabezas? Muy sencillo. El problema es que en nuestra visión tradicional, y ahí viene lo que es nuestra neuroprogramación, ¿ves? Que nos programamos de un enfoque y no entendemos la esencia. Siempre hemos definido como que, por eso semen se llama, semen viene de semilla, que el semen es la información genética que se le pone al óvulo y el óvulo es una tierra para que el óvulo funcione. ¿Cuántas verdades y problemas hay en este concepto? Primero, el semen es una semilla en ese sentido, porque siembra información al óvulo, correcto. Pero es que el óvulo es una semilla completa, que tiene toda la información y tiene todo el mecanismo. O sea, el óvulo es la fábrica del hijo. La semilla completa es el óvulo. El espermatozoide no trae ningún ingrediente de la fábrica, porque toda la fábrica está en el óvulo. El espermatozoide solo trae variantes Pero de patrones. el Espérate, semen déjame terminar esa no. idea. Ok. Espérate. El espermatozoide solo trae variantes de las facciones del padre para combinar de que ese hijo tenga facciones de la madre y facciones del padre. Pero el óvulo puede arrancar sin el padre y fabricar una mujer. O sea, Pero el lo que quiero espermatozoide mostrarte, es el óvulo, ¿no? déjame, el Ok. óvulo tiene todas las herramientas y toda la información, no le hace falta el espermatozoide para fabricar una mujer. Le estoy dando el óvulo como maquinaria. O Sí, sea, pero estoy tiene, hablando del punto de fertilización. O sea, la fertilización del óvulo empieza. la fertilización del óvulo no es que al óvulo le falta una información. No, el Ok. óvulo lo que espera es compartir la información de la mujer con la información del hombre para que el hijo tenga caracteres de los dos. Pero yo puedo activar que el óvulo arranque y sin la información del padre, el óvulo me va a fabricar un clon de la madre sin necesidad de la información del padre. Y el óvulo tiene toda la información de una mujer, a lo que el óvulo no tiene información para decidir si es un hombre, porque el óvulo solamente tiene cromosoma XX. Y el espermatozoide puede traer XX igual, va a ser mujer, y si trae XY, va a ser hombre. O sea que si tú arrancas un óvulo por sí solo, va a producir una mujer, nunca un hombre. Y el óvulo es una semilla, porque en nuestra tradición de ver el espermatozoide como semilla y el óvulo como tierra, que es una analogía que no está mal, es correcta, porque el óvulo es como una tierra que está esperando una información del espermatozoide, pero es una información adicional. No quiere decir que en el óvulo no está toda la información para crear un ser vivo. En el óvulo está toda la información para crear un ser vivo, lo que una mujer. O sea, lo que él recibe, inclusive el espermatozoide no entra al óvulo. Él se rompe, él entra, se conecta, se rompe, inyecta
aquella información, o sea, con la información que trae el espermatozoide no se puede construir nada. Porque simplemente es como cuando tú tienes un televisor, que el televisor lo tiene todo para construir la pantalla. El espermatozoide viene siendo tus manos, que va a poner qué color tú quieres del televisor, qué canal tú quieres, pero toda la información está en el televisor. Tú lo que estás es con tus manos aportando las variables de cómo tú quieres que se vea el televisor. Por el televisor por sí mismo te puede producir el canal, te puede producir la imagen sin tú haberlo tocado. Tú lo que estás es diciendo, espérate, televisor, yo quiero que tú te veas de este color, yo quiero que tú te veas con... O sea, tú le estás portando al televisor un modo de operación a tu manera, pero él sin ti, sin tu comando, sin que tú le cambies el color, él funciona, te muestra la pantalla. El óvulo, sin que venga la espermatozoide, puede fabricar una mujer con toda la información y lo que está es recibiendo del espermatozoide, es compartiendo los matices del padre, matices, color de ojo, color de cara, parecer. Pero lo que quiero decirte es que él tiene, el óvulo tiene todas las herramientas. El óvulo es la fábrica del niño, no el espermatozoide. El espermatozoide lo que viene es a compartir información para que tenga parecido al padre y en la madre está la información para que sea parecido a la madre. ¿Qué O tal la sea, para que fertilización? tenga, o sea, el espermatozoide lo que hace es venir a compartir con el óvulo, que Pero ¿qué tal también. la fertilización? O sea, ¿el proceso de fertilizar el óvulo lo inicia el espermatozoide o no? O sea, el óvulo está esperando un permiso para arrancar. Pero han ocurrido anomalías en mujeres que si llegara el permiso, arranca y paren. Eso ha ocurrido. Y siempre que sucede eso, paren una hembra. O sea, eso ha ocurrido en la historia. Y eso es una anomalía. Y eso ocurre en la naturaleza cuando hay problemas de crisis, de que hay, por ejemplo, las ranas faltan machos, los peces faltan machos, las hembras se disparan y fabrican, o sea, eso tiene un nombre en la biología, que es una emergencia para la sobrevivencia. O sea, Cuando hay, aquí entiendo cuando que hay poblaciones, puede llamar partenogénesis. ajá, cuando hay poblaciones que caen en crisis por falta de macho, la mujer está diseñada para fabricar sin macho. Lo que no va a tener la información, porque qué ventaja biológica tiene compartir dos información? Es una ventaja competitiva, porque estás tomando, o sea, al tú cruzar es lo que tú haces cuando tú quieres una raza fuerte. Tú cruzas caracteres de este perro con este perro para tener un Doberman, para tener un pastor alemán. O sea, en los cruces genéticos tú lo que estás teniendo es que eh, tiene que ser la forma que los ganaderos logran el caballo más lindo o la vaca más linda, porque tú vas tomando caracteres de distintos miembros. Cuando digo miembros son vacas o miembros que son perros, para obtener un perro con una cualidad dada. Cuando tú tienes la partenogénesis, lo que simplemente es, estás generando un ser nuevo sin compartir la experiencia, porque al tú tener variaciones de perro o variaciones de caballo o variaciones de vaca, lo que estás teniendo es distintas opciones para adaptarte a distintos ambientes climáticos. Por ejemplo, un perrito blanco se casa con una perrita negra y tienen perritos blancos, negros y manchados. En distintos ambientes, el blanco va a resistir más un ambiente climático que el negro. Por eso es que, por ejemplo, en el Polo Norte tenemos osos blancos, porque todos los osos negros en el Polo Norte no compitieron con el escenario. O sea, el combinar la combinación, o sea, en la biología, la multiplicación de macho y hembra, lo que trae como ventaja es la diversidad de diseños, compartir diseños para tener una mejor adaptabilidad a escenarios diferentes. Y eso es lo que tú ves en la historia de la selección natural, que tú ves osos blancos allá arriba en el Polo Norte, pero los más fuertes en los bosques son los pardos. ¿Por qué? Porque el escenario fue seleccionando en la diversidad qué biotipo se adapta mejor en un lugar y qué biotipo se adapta mejor en el otro. Pero lo importante es entender es que en el óvulo de la mujer está toda la información para producir un ser vivo y la verdadera semilla completa es la de la mujer, no del hombre. El hombre viene a ser una aportación de los caracteres del hombre. Por eso en Génesis, importante, por eso en Génesis dice, de la simiente de la mujer. Pues la gente dice, no, tiene que ser de la simiente de David, porque es el semen de David. Pero espérate, Génesis no habla de la simiente de un semen. Génesis habla que de la simiente de la mujer va a venir que la aplasta la cabeza de la serpiente. Ujú. Entonces, tenemos que romper con la tradición de reducir el concepto de semilla al semen. El óvulo es realmente la semilla completa.
El semen viene siendo como una semilla que se siembra en ese óvulo, pero lo que viene a traer una información adicional para compartir el ser que va a nacer con los caracteres del hombre. Pero toda la información y toda la máquina para producir una persona está en la mujer, no en el hombre. Eso he entendido. El óvulo tiene todo lo necesario para crear otro ser humano sin la intervención de un semen. O sea, Sí. es más Y, natural y, visto en los animales y los insectos y ese tipo de cosas. Pero, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué tuvo que ser de esa o sea, forma? vamos a ver, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. O sea, primero vamos a poner el argumento de Génesis, que es de la simiente de la mujer. Y el argumento de los profetas y de Pablo, porque tiene que cumplirse que es la simiente de David. O sea, tiene que cumplirse la condición al mismo tiempo. ¿Y cómo se cumplió en María? María es de la simiente de David. Y ahora ella es un óvulo, que es la simiente de la mujer. Por tanto, en María se cumplen esos dos conceptos y no hace falta José. O sea, yo lo que estoy viendo, porque primero realmente explicar por qué en María se cumple el concepto que es la simiente de David y es la simiente de la mujer y no hace falta José para eso. Y después vamos a explicar por qué José no hace falta y por qué José sí es el esposo. O sea, por qué el Machía tiene que ser así, Cristo tiene que ser así, a diferencia de cuando nació Isaac con Abraham o nació otro. Vamos a ir por paso. Pero primero, María cumple con la simiente de David porque ella viene, se demuestra en la genealogía que es hija de David. Por tanto, ¿está la simiente de David ahí? ¿Sí o no? Sí, está en María. Y María es una simiente, una semilla en la que puede venir el que aplasta la cabeza de la serpiente. Porque la gente dice, no, tiene que venir José porque María no tiene semen. Espérate, María sí tiene semilla, no tiene semen, pero el óvulo de María es semilla. Es semilla. Ah, no, y más todavía, es la verdadera semilla, porque un semen no es semilla. Un semen es una semilla en la alegoría que él se deposita en el óvulo como una, como viendo que el óvulo es una tierra y el semen se deposita. Pero realmente, si tú agarras una semilla de un vegetal, la semilla de un vegetal es el óvulo que tiene toda la maquinaria para crear una nueva planta. Esa semilla en el concepto de vegetal, que es toda la maquinaria para producir la planta, esa semilla es el óvulo, no es el semen. El semen solamente no es semilla en el sentido que se cierra en el óvulo, pero es semilla en ese sentido nada más. Pero el semen como semilla como capacidad de producir un ser viviente, el semen no puede producir nada. El semen lo que trae es información para compartir. Y eso tiene que quedar bien claro. Ujú. Porque entonces, como la profecía dice que es el semen de David, ¿ve? Cuando se reducimos el concepto de semilla al semen, entonces estamos diciendo que tiene que venir el semen de José para que se cumpla la profecía. No, María tiene el semen de David, porque ahí viene la simiente de David. Y María tiene semilla, porque el óvulo es una semilla. Y literalmente ella tiene una semilla. Ella no necesita que venga un semen. O sea, lo que quiero decir que en esa discusión se reduce que en la mujer no hay semilla. No, error. La mujer es la semilla. Y el semen no es la semilla, el semen es la complementación de esa semilla. Y es una semilla alegórica en el sentido que se siembra en el óvulo. Pero tiene que quedar bien esto definido biológicamente, que realmente la semilla está en la mujer y el semen es una aportación. Y si eso es así, Génesis está escrito correctamente, que de la semilla a la mujer, porque la mujer es la que tiene la semilla, va a venir el que aplasta la cabeza de la serpiente y esa semilla que está en la mujer tiene que venir del semen de David y correcto, María es de la genealogía de David. Por tanto, no hay problema en eso. En María se cumple que ella tiene la semilla de David y ella no necesita un semen para que sea semilla, porque ella es semilla. Por tanto, no hay conflicto ninguno que ocurra que venga Yeshua en María sin necesidad de la simiente de José. Porque le dicen, no, si no está la simiente de José, no se cumple la simiente de David. No, María está en la simiente de David y María tiene semilla. Y lo dice Génesis, de la simiente de la mujer. Porque más allá del concepto que le hemos dicho que el espermatozoide es semen, semilla, y el óvulo es óvulo y no lo describimos como semilla, el óvulo sí es la semilla y no el espermatozoide. El espermatozoide viene siendo como una semilla complementaria, pero la semilla completa biológicamente, como cuando tú agarras una semilla de una planta en tu mano, Ujú. es el óvulo. Por tanto, la mujer no tiene semen, el concepto de lo que es semen, pero sí tiene el óvulo, es la semilla. Dejar primeramente claro. Y eso hace congruente todo lo que dice la Biblia de Génesis y Apocalipsis.
de la simiente de la mujer, porque ella es semilla, ella no necesita semen. Claro, necesita semen para un nacimiento normal de que sea fertilizado el óvulo. Ahí se nos acabó ya el tiempo. O sea, en una fertilización normal, porque el óvulo está esperando la información del espermatozoide para activarse. Pero te repito, existen anomalías biológicas cuando el óvulo se activa por sí solo al no haber macho. Eso ocurre en los animales, ocurre en las especies, eso está demostrado y ha ocurrido en la humanidad. Yo he visto en internet dos casos registrados de mujeres que han dado a luz una mujer, porque no puede ser hombre, ¿ve? Porque ella no puede generar un hombre por sí misma porque ella lo que tiene es XX. Y eso, inclusive hay un caso que ocurrió en una mujer y después en su hija volvió a ocurrir. Y ocurrieron unas generaciones de tres mujeres, madre, hija y nieta, bajo ese mecanismo, que es la activación, que el óvulo se activa sin la fertilización del espermatozoide. Ahora, esto nos trae un conflicto, porque si el óvulo de María se activó por un milagro, porque alguien lo activó, digamos que lo voy a hacer yo médicamente, el óvulo de María me va a producir una mujer, no un hombre. Y Machía es hombre. O sea, Machía para que sea hombre tiene que venir el cromosoma Y. Y la mujer si no tiene cromosoma Y. Entonces, si eso es así, entonces tenemos un óvulo especial puesto en María para que salga un hombre. Si no vino por el espermatozoide de José, entonces tiene que ser una intervención en la tecnología, como cuando lo hace un médico, como cuando lo hace, o sea, tiene que ser para que, porque, o sea, lo que estamos definiendo es que si un óvulo produce una mujer, si un óvulo se puede activar, si un espermatozoide y produce una mujer, si Machía es un hombre, hay un cromosoma Y que nos falta para que ese óvulo cuando se active produzca un hombre. Y aquí está la pregunta. Entonces, si ocurrió el milagro, porque Dios intervenió, porque la tecnología de Dios, y si yo que soy un médico lo puede hacer, que intervenimos, hacemos cosas. O sea, ¿qué es lo que hace un médico? Aplica los principios de biología para intervenir y hacer un clon, hacer algo. Si nosotros humanamente lo podemos hacer, como Dios, que es su maquinaria, si es que lo tiene que hacer, lo puede hacer. Ah, lo que tenemos que entender es por qué tenía que ser así, que ya eso viene a otro punto, ¿no? Y aquí, porque ya esto es un tema que se nos va a pasar, ya porque el tiempo se nos venció, lo vamos a seguir en la segunda. Pero hay que tener bien claro una cosa, que tenemos un Adán terrenal y un Adán celestial. Y el Adán terrenal es barro en manos del alfarero. Y el Adán celestial es el ingeniero. El Adán terrenal va a funcionar en la parte terrenal de la fábrica, es la humanidad. El Adán terrenal es un alma viviente, porque es un ser que Dios le dio vida. Pero el Adán celestial es el alma vivificante, es el que está haciendo la vida. Y cuando Yeshua viene, Yeshua no nace. O sea, en el escenario histórico estamos viendo un niño que nace, pero la Biblia dice bien claro que él vino porque el celestial vino y el celestial viene de arriba. Si es celestial no puede venir de la tierra, tiene que venir para que sea celestial porque él vino es venir de arriba y está tomando el vientre de María como cuando yo contrato el vientre de una mujer para poner un hijo que no es de ella. Porque lo importante es entender que el que viene no es de la tierra. Si por tanto no es de la tierra, no puede ser producido por la mecánica terrenal, que es la parte de nosotros. O sea, Dios está insertando a alguien que viene en María. Él vino en carne. O sea, vino, habíamos explicado que en carne es que viene como cuando yo entro en la computadora con el mouse, que estoy entrando en la computadora en el sistema operativo, en carne con la computadora, para poder salvar a la computadora, para poder resetearla. Él tiene que venir en el sistema operativo de la tierra, que es María. Pero el que viene, viene, no pertenece a la tierra, viene de arriba. O sea, es como cuando yo en un hospital le pongo a la mujer un óvulo de otra mujer que es infértil. Porque estoy poniendo el óvulo de otra mujer, no es de ella, porque estoy usando ese vientre para producir a alguien que no es de ella. El que viene es el Adán celestial. Por tanto, está usando, si yo, que soy ingeniero,
me estoy haciendo operativo con la computadora y estoy entrando en la computadora con el teclado o con el mouse, que son herramientas de la computadora, pero soy yo que soy un agente externo metido en la computadora. Estoy usando el cuerpo de la computadora, el mouse, el teclado, la flecha, pero yo no soy de la computadora, yo estoy entrando en la computadora. Entonces, Dios está usando el sistema operativo de la tierra, María, pero está viniendo alguien que viene a ese sistema, que no pertenece a ese sistema. Por eso no es como Isaac, no es como Moisés, porque Isaac y Moisés y los profetas son el Adán terrenal, son de la tierra, por tanto vienen de un semen y un óvulo que es de la tierra. Pero si el que viene en María no es de este mundo, es el Adán celestial, entonces alguien que va a nacer en el sistema operativo, o sea, en la carne de María, pero viene. Y por eso está escrito en el libro, en el Evangelio de Juan, que Él tabernaculizó en nosotros. Y si es Él es la semilla. Él es la semilla que tabernaculiza. ¿Quién es el tabernáculo? María. Él es la semilla que viene de arriba porque es otro ser, es el Adán celestial, es el hacedor de la vida que viene en María. Si él viene de José, entonces él no vino de arriba, sigue siendo otra creación, sigue siendo Adán terrenal. Este Adán no es terrenal, es celestial, que se está metiendo en el sistema, como cuando yo en la computadora, cuando tú ves, por ejemplo, un jueguito en la computadora que tiene personajes, esos personajes son de la computadora. Pero cuando yo entro en la computadora, yo soy un personaje que estoy usando el escenario de la computadora, yo estoy usando el soporte de información de la computadora, pero yo no soy de la computadora, yo entro a la computadora. Esta imagen tuya y mía, aunque está en la estructura, es carne con la computadora, está en el sistema operativo, pero nosotros no somos la computadora. Nosotros estamos afuera, insertando en la computadora. Y eso fue lo que Yeshua dijo de él mismo. Yo soy el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo no soy de este mundo. Yo me estoy manifestando en este mundo, en esta pantalla, pero yo estoy en el cielo. Yo soy el ingeniero, yo soy el gran celestial. Yo soy el que da la vida. Por tanto, todos los nacimientos de todos los profetas, de todos los hijos de Dios, es la parte terrenal, el Adán terrenal, que Dios está trabajando con él. Pero cuando el ingeniero se mete en el sistema, él no forma parte de la tierra. Él se mete en la tierra como tú y yo estamos metidos en la pantalla de la computadora ahora. Pero nosotros estamos metidos en la pantalla de la computadora. Pero nosotros no somos personajes en la computadora. A nosotros no nos produce nosotros la computadora. Si nosotros nos metimos, y esto es importante, porque el que no haya creído que Yeshua vino en carne, fíjate que lo que es el anticristo. O sea, esto es muy importante, porque es entender que Él vino, Él no nació. Claro, a los ojos sociales estamos viendo a un niño que nació, pero estamos viendo a alguien que nació, no de alguien que empezó a existir porque es creación nació. Es alguien persistente, que es el ingeniero, que Él viene y aparentemente es como que nació, pero Él no nació porque Él vino en carne. Fíjate qué importante este versículo dice, el que no ha creído, no ha entendido que Él vino, no que Él nació, sino que vino en carne, es el anticristo, porque el anticristo es la ideología que va en contra de él. Entonces, Él vino, por tanto, está usando la maquinaria de María y está cumpliendo que vino en la simiente de David, porque el cuerpo de María viene de la simiente de David. Se está cumpliendo la profecía. Él viene, por eso está la genealogía ahí. Él vino en la simiente de David. Por tanto, él es el hijo de David, porque está saliendo como hijo, como fruto de una genealogía que viene de David. Entonces, si viene de la simiente de David y ella no necesita otra simiente, porque en ella está puesta la simiente que vino. Y escrito está en Génesis, de la simiente de la mujer, de una simiente que se pone en una mujer. Es aquel que va a romper la cabeza de la serpiente. Pero a ver, porque el tiempo ahí ya se nos pasó. Vamos a Y terminar ahí, vamos a terminar ahí la introducción del tema, pero todavía quedan preguntas de el cómo y por qué. Eh, ujú, tiene que ser de esa forma. Pero ya hablamos de eso en el próximo video, ¿ok? Pero ok, entonces, muchas para gracias. Shalom, bendiciones. hacemos un resumen para asegurarme de que entiendo. O sea, Ok, eh, María en sí sola cumple con ser genealogía de David, porque ella viene de David. Entonces la simiente de David ya cumple con la promesa de que viene de David. No tiene necesidad de ser José, porque María es de la en sí genealogía. misma.
Ella viene de la simiente de David. Y ella no necesita la aportación de otra semilla para que en ella esté la semilla que va, porque cuando Génesis habla, no habla de la semilla de un hombre, habla que de la semilla de la mujer. Fíjate que Génesis es bien claro. Ujú. De la semilla de la mujer va a venir. Dice Génesis, va a venir en la semilla de la mujer. ¿Ve? En ella no tiene que venir un semen. En ella. Ahora, ella, ¿qué mujer es? Después vemos después que no cualquier mujer, aquella que tiene que venir de la semilla de David. Pero en ella hay una semilla. Fíjate que la Biblia no está hablando de un semen masculino. Está hablando que de la semilla que está en la mujer. Y estamos entendiendo que biológicamente un óvulo sí es la semilla. Ok, entendido. Entonces, el óvulo, o sea, el segundo punto, el óvulo es una semilla con toda la información para crear un ser humano que puede ser hasta, ¿cómo se dice? Puede echar en marcha en sí mismo si es necesario, pero solamente puede producir una mujer. Entonces está ahora el punto de que en este caso produce un hombre, entonces hay una intervención a la tecnología en sí para que Y, cumpla como si fuese un proceso ¿Y natural. por qué una intervención? Porque es alguien que viene, es Ok. alguien que no, porque si ocurre entre el semen de María y José, continúa un Adán terrenal. Por acá no es un Adán terrenal, es un Adán celestial que no es de aquí, tabernaculizado, porque así lo dice el libro de Juan, y él se tabernaculizó, él vino, él se metió, escrito está. ¿En qué? En la semiente, él se hizo, o sea, él viene y pone una semilla, la semilla que va a romper la cabeza de Satanás en María, en aquella que cumple la genealogía que viene de la simiente de David. O sea, en el cuerpo de María, en ella como persona, ella es la consecuencia de la simiente de David. Viene de la simiente de David, pero viene alguien, a esa simiente viene alguien, viene una semilla. Y de esa simiente, y esa semilla no es de la tierra, porque tenemos que definir, ¿ves? Cuando yo agarro esto, cuando yo agarro esto, quién es el tronco y quiénes son las ramas. Aquí en las ramas, que son los escuadrones de Israel, porque el tronco soporta las ramas. ¿Quién dijo esto? Yeshua. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. No podemos confundir el tronco con las ramas. Toda la humanidad es el Adán terrenal, está aquí, son las ramas. Pero hay un ingeniero que es el centro, que soporta la estructura. Por eso él es la cabeza del cuerpo. Este ingeniero es celestial. Esto es terrenal, porque es su tierra, es la tierra en la que él trabaja, en la tierra que está trabajando. Pero él es celestial, es el ingeniero. Este es el Adán, el alma viviente, porque Adán está vivo, pero este es el alma vivificante, este es el que diseña este. ¿Cuándo este va a ser celestial? Cuando Dios glorifique la obra y termine la obra. Pero aunque Dios glorifique la obra y la haga celestial, él sigue siendo el creador celestial que hizo a esta obra glorificada, porque esto es creación celestial y este es el hacedor celestial. Entonces, el hacedor celestial vino, se tabernaculizó, puso la semilla en María, en la que es simiente de David. Ok, listo. Entonces seguimos con el tema la semana que viene para profundizar ahí porque tengo muchas más preguntas. Pero nada, gracias, Sí, man. entonces, ok, shalom, bendiciones, gracias. Vale.